si es algo de un día o realmente vamos a ver una tendencia alcista significativa. Nos vamos para el Congreso de la República a 12 del día 20 minutos, porque yo lo había anunciado antes de las noticias del mediodía, que estaríamos hablando con la colega Ginette Bedoya a propósito de este fondo que se crea con la ley No es hora de callar, la ley 2358 del 2024, y está con nuestra compañera Ana Cristina Restrepo allá en el Capitolio. Ana Cristina. Sí, Camila, estamos en el Salón de la Constitución del Capitolio. Se acaba de hacer la entrega simbólica del fondo de la ley No es hora de callar, y está conmigo Ginette Bedoya después de esta ceremonia. Bienvenida a Mañanas Blue, Ginette. Ay, Ana Cristina, gracias, y a Camila también gracias, y a todo el equipo de Blue, gracias. Un día histórico para las periodistas colombianas. Ginette, desde que empezamos a contar un poco a todos los oyentes sobre esta ley, la primera pregunta es ¿cómo se va a implementar? ¿Cuándo empieza a funcionar? Y si ya está reglamentado, ¿cuándo lo empiezan a reglamentar? Sí, eso es muy importante porque hoy oficialmente estamos recibiendo la ley, pues a mí me tocó hacerle personalmente lobby el año pasado y lo corrido del primer semestre de este año logramos sacarla adelante. Afortunadamente todo el Congreso votó en bloque, que creo que también es un mensaje bien importante para el país, y ahora que ya ha sido sancionada por el presidente, viene la reglamentación. Por ahora va a estar bajo la sombrilla del Ministerio de la Igualdad, directamente dependerá de la ministra, y estamos buscando cuál es la fórmula para ponerla a andar. Lo más coherente es que sea un patrimonio autónomo, que tenga un encargo fiduciario para que se pueda manejar correctamente el recurso que ordena la Corte Interamericana, que son $500,000 anuales durante 5 años, y yo espero que este año la dejemos reglamentada. Va a ser conjuntamente con el Ministerio, y que en el 2025 ya arranquemos con lo primero, y lo primero que pedí hoy acá fue que iniciáramos una línea de investigación, pero sobre todo de pedagogía, sobre ese lenguaje estigmatizante que sigue cayendo sobre las periodistas y las mujeres que comunican. Ginette, algo muy... Permítame, Ana Cristina, pero sobre esa pregunta que usted le acaba de hacer a Ginette, que era pues digamos el interrogante que tenían algunos oyentes, ese fondo sí lo va a manejar el Ministerio de la Igualdad, mientras el Ministerio de la Igualdad pues esté funcionando. Después ya se decidirá quién maneja este tema de mujeres. Pero el fondo significa que las mujeres que nos están oyendo en región y que son víctimas de agresiones, ¿cómo pueden apelar a él? ¿Cómo van a ser las ayudas? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con ese dinero concretamente? Sí, Camila, eso precisamente es lo que vamos a dejar en la reglamentación. Por eso les estoy diciendo que la reglamentación tiene que ser conjunta, no puede ser una reglamentación por parte del gobierno. De por sí la propuesta es que el borrador de reglamentación lo presente No es hora de callar. O sea, estamos hablando del equipo que sacó adelante la sentencia, y obviamente de mujeres periodistas que yo directamente voy a contactar para que nos ayuden con esos aportes desde región para poder hacer la reglamentación. Una vez esté reglamentada, y en la reglamentación tiene que quedar cómo va a funcionar, o sea, cómo va a ser el día a día del fondo. Seguramente ahí vamos a decidir si esto va a tener un consejo, si obviamente le vamos a tener que poner una administración para que reciba los casos, para que se evalúen los casos, pero sobre todo para que haya una línea de investigación. Ese es mi objetivo, y por eso yo redacté esta medida de reparación enfocado en que debía haber unas líneas de investigación que hicieran énfasis en las mujeres que comunican, sobre todo en las mujeres de región, que son las más afectadas, en este caso en Colombia, por el conflicto armado. Ginette, hoy hubo una presencia muy importante de mujeres de región. Ellas hablaron desde regiones como Arauca, como Cauca, como la región del Atlántico, y también en los discursos, en los distintos discursos, se cruzó esa estigmatización que ha venido por parte de políticos, de gobernantes y del presidente Gustavo Petro. Hablemos un poco de eso, de aquello de que a la que le caiga el guante que se lo chante. Sí. ¿Cómo afecta ese tipo de afirmaciones por parte de personas con el poder que tiene el presidente Gustavo Petro, digamos en mujeres de región? Porque uno pensaría, dicen, no, es que estos son ciertas periodistas. No.
No, y ya lo estamos viendo, ese término que él usó que yo no quiero repetir porque me parece extremadamente despectivo teniendo en cuenta que hay una serie relacionada con el narcotráfico que está al aire todavía por la televisión colombiana, donde se le califica a las mujeres de determinada manera, pues lo único que lleva es precisamente a que nos empiecen a decir así. Hoy y ayer y antier y la semana pasada yo ya veía en redes sociales que decía, es que las fulanitas al referirse a las periodistas. Eso es lo que genera precisamente ese lenguaje estigmatizante, pero sobre todo viniendo del hombre que tiene más poder en el país y que yo se lo dije en una carta abierta el jueves pasado, lo que genera es una estela y una ola de odio contra las mujeres comunicadoras y un lenguaje que se va naturalizando como se ha naturalizado toda la violencia contra nosotras. Entonces, periodista, sinónimo de, es que usted es la amiguita de fulanito, es que usted trabaja con la mafia o es que usted hace tal cosa, y lo que pasa y lo que no caen en cuenta quienes repiten este mensaje es que están poniendo en el ojo del huracán y le están poniendo una lápida a las mujeres, no solamente a las mujeres aquí en Bogotá, le están poniendo una lápida a las mujeres en todos los lugares del país que comunican, y que esto sirve para seguir perpetuando ese concepto machista de que nosotras hacemos las cosas porque seguramente ganamos favores. Ginette, precisamente usted habla de esa carta abierta que le escribió al presidente de la República después de haberse referido en esos términos a las periodistas del país. Y en esa carta que usted escribe, usted dice que pues esta ley que se está sancionando y el evento que se está llevando a cabo hoy en el Congreso de la República ha contado con el apoyo de su gobierno, del gobierno del presidente Gustavo Petro, y que por eso es una paradoja que él haya utilizado ese lenguaje cuando se ha apoyado este proyecto de crear el fondo No es hora de callar. ¿Usted ya ha recibido respuesta del gobierno nacional o del propio presidente frente a esta carta que usted escribió? Camila, he recibido respuesta de muchos funcionarios del gobierno, y estoy hablando de ministros y de ministras, de viceministras, de otras personas del gobierno, pero del presidente directamente no. Y creo que ahí es donde está esa ruptura, porque yo tengo que decir que este fondo y el proyecto de ley para sacar adelante este fondo se movió por la voluntad de muchos funcionarios de este gobierno, de la bancada del gobierno, y por eso es tan paradójico que mientras nos desgastábamos acá en el Congreso haciendo lobby y buscando los votos para sacar la ley adelante, pues el primer mandatario siga perpetuando ese discurso machista que no sirve para nada. Entonces siento que hay como una desconexión entre quienes dicen efectivamente son unos términos machistas que no se deberían usar y son estigmatizantes, y lo que muchas veces el mandatario piensa. Por eso también en esa carta yo le decía, hablar desde la rabia es lo peor que uno puede hacer en la vida, sea uno presidente, o sea bombero, o sea secretaria, sea un ser humano cualquiera. Hablar de la rabia lo que hace es responder de la misma forma como uno muchas veces critica al adversario. En el día de hoy, en la ceremonia de hoy, para la preparación de las palabras que iba a decir en nombre de la Fundación para la Libertad de Prensa, Ginette, hice una averiguación y encontré algo pues horrible, y es que Jesús Emilio Pereira Rivera, alias Huevo Pisca, él está en libertad, está en domiciliaria o en libertad, no, mejor dicho, no está en una cárcel del IMPEC, y cuando se lo comuniqué a ustedes esta mañana, pues fue horrible. Y se me abrió la tierra, literalmente. Sí. Sí, ahorita el mensaje fue muy poderoso en su discurso. Hablemos un poco de ese discurso y el mensaje para este criminal, que es, estamos hablando de un criminal de lesa humanidad, porque eso es un crimen que no prescribe, y él fue el que estuvo a cargo de todo. Así es, para poner en contexto a los oyentes, Jesús Emilio Pereira, alias Huevo Pisca, era el cuñado de Carlos Castaño, era el contador de las AUC y fue uno de los fundadores del Bloque Capital en su momento, hace 25 años, del Bloque Capital de las AUC, de las Autodefensas Unidas de Colombia, aquí en Bogotá, y fue el que coordinó todo mi secuestro, pero además fue el que dio la orden de la violación, y fue uno de los autores materiales. Así que saber que lo único que lo mantenía en la cárcel era precisamente la condena que le impusieron por mi caso, y que él, lo que hemos podido averiguar en las horas de hoy de la mañana, es que recurrió a un mecanismo judicial para que le dieran la libertad, y se la dieron sabiendo que está condenado por un crimen de lesa humanidad que no es negociable. Pues lo que nos lleva es nuevamente a saber cómo se maneja
maneja la justicia en este país. Y mi mensaje para él, y se me está escuchando, pues es contundente. Repito lo que dije en el discurso, sabemos que está escondido como las ratas, sabemos que seguramente él es el que ha orquestado las amenazas que recibió este año. La última fue el 13 de agosto, donde me llamaron muy temprano a decirme que me iban a llenar a plomo. Así que nada, los criminales como él tienen que estar en la cárcel. Y repito también algo, muchas veces cuando uno está amenazado le pueden temblar las rodillas, pero no la voz, y mi voz nunca me va a temblar, porque el criminal es él, y el que tiene que estar en la cárcel y el que tiene que ser señalado es él, porque además es un criminal de marca mayor de este país. Ginette, quería volver al tema del fondo, pues de este fondo No es hora de callar, que se inauguró hoy en el Congreso de la República. Más allá del éxito y de lo importante que puede representar, quería preguntarle si gente del Congreso o usted pueden pensar que no puede producir cierta desconfianza, pues que lo ejecute el Ministerio de la Igualdad. Y se lo pregunto porque pues las cifras de ejecución del Ministerio de la Igualdad se acercan al 0%. Es decir, lo único que ejecutan son salarios, de resto no han ejecutado absolutamente nada. Entonces, ¿no le da miedo pues que no pase nada con este fondo? Sebastián, pues miedo no, porque si no le tengo miedo a estos criminales que me están llamando a decirme que me van a matar, mucho menos a esto. Lo que yo creo es que hay que estar muy firmes en mirar cómo se va a ejecutar. Por eso les hablaba que una de las medidas que estamos planteando es que sea declarado patrimonio autónomo, y eso da la posibilidad de que se ponga ese dinero en un encargo fiduciario. Tengo que decir que el ministerio está de acuerdo, porque acá yo me doy la pela para que la plata ni quede estancada, ni que no se ejecute, pero sobre todo que no llegue a las regiones, que es donde necesitamos fortalecer las voces de las periodistas. Así que mientras yo esté viva, ustedes pueden estar tranquilos que yo voy a dar la pelea de que ese fondo funcione, pero sobre todo que ni el gobierno de turno ni el Estado se vaya a quedar con esa plata, y yo esperaría que antes de terminar este año podamos ya tener un encargo fiduciario que nos permita administrar ese recurso. Ginette, pero entonces usted dice que empieza la implementación, obviamente no le tiene miedo a que sea ejecutado por parte del Ministerio de la Igualdad, pero sí sería bueno saber cómo va a ser el proceso de implementación. Usted dice que tiene que ser entre todos, entonces si hay mujeres periodistas alrededor del país que quieren estar pendientes de esa implementación, ¿va a haber un delegado de su organización No es hora de callar y hay otras personas que pueden participar, o cómo será ese proceso para la gente que está preguntando? Sí, lo que estamos pidiendo en la reglamentación, y además que lo ordena la Corte Interamericana, es que todo se tiene que hacer en consenso con Ginette Bedoya, beneficiaria de la sentencia, o a quien ella delegue. En este caso, obviamente hay un equipo de No es hora de callar, y tenemos también la asistencia técnica de ONU Mujeres, que está muy pendiente de cuidar ese patrimonio que hemos logrado conseguir para las mujeres periodistas. Y este grupo, eso es como un comité asesor, estará integrado por No es hora de callar, por una organización de prensa, también se pide que esté la Fundación para la Libertad de Prensa, y creo yo que es muy importante tener la voz de una de las organizaciones de prensa regionales. FECOLPER es una de las organizaciones que reúne las voces de todos los periodistas del país, y que yo esperaría que también tengan asiento en ese comité asesor, y de las organizaciones regionales, que además me imagino que se irán rotando esa asesoría, así como se está haciendo con el Centro de Memoria, como lo estipuló la Corte Interamericana. Entonces creo que entre más voces de organizaciones tengamos, más garantías vamos a tener de que efectivamente, como yo concebí el fondo, como yo lo redacté y como pedí que empezara a funcionar, pues efectivamente funcione. Ginette, una última pregunta, y es sobre la forma de acogida del fondo, si el fondo va a considerar las familias de las periodistas. Si algo se ha hablado hoy es la influencia, primero el dolor de tu mamá, doña Luznelly Lima, lo que ha pasado, y las periodistas que hemos hablado, pues como siempre nos atacan la familia, sí. Siempre el ataque a las mujeres, hay como un target que es los hijos, la familia. ¿Este fondo va a acoger también a las familias de las periodistas? Ana Cristina, agradezco mucho que preguntes eso, porque eso no está escrito en la sentencia, pero si bien es cierto, No es hora de callar, va a estar 100% en la reglamentación. Yo sí quiero pedir que de este recurso que se va a percibir durante 5 años haya una partida para asistencia psicológica o asistencia emocional de las familias de las periodistas, porque ese fue uno de los puntos que alegamos en la demanda contra el Estado colombiano, y es que en más de 20 años mi mamá nunca
tuvo el apoyo de una psicóloga para poder asimilar que su hija salía todos los días de la casa, pero ya no sabía si iba a volver, pero ni siquiera pudo asimilar lo que me pasó el 25 de mayo. Y creo que esa es la misma situación de muchas periodistas que tienen afectado su entorno familiar. Nada más cuando empiezan a atacarnos en redes sociales, ¿cómo hacerle entender a un hijo que de casualidad entra a X y ve que a tu mamá le están diciendo que es esto, que es lo otro, que es la amiguita de no sé quién? Yo sí creo que tiene que haber destinado una partida especial para la asistencia de las familias, por lo menos el primer círculo familiar de las mujeres periodistas. Pues es Ginette Bedoya, líder de esta iniciativa No es hora de callar y de esta ley, además que finalmente se sanciona en el Congreso de la República. Ginette, mil gracias por estar con nosotros y pues obviamente un abrazo muy grande y felicitaciones y pues gracias de parte de todas las mujeres periodistas de este país. Camila, a ustedes gracias y esto es para ustedes y depende de todas que no lo dejemos morir, que sea un fondo que funcione, pero sobre todo que el recurso llegue donde tiene que llegar y esa es la invitación, el llamado que les hago a ustedes, colegas, que cuidemos mucho ese logro. A estar vigilantes. Claro que a estar vigilantes. Y muchas gracias por ser inspiración y darnos tu fuerza. A ustedes, gracias. Claro que sí, por supuesto, todas las agresiones que no son solo, pues que hoy en día se enfrenta un reto distinto que tiene que ver con las agresiones en redes sociales. Y mañana las redes sociales sí que van a estar prendidas, sobre todo por cuenta del debate de la noche de mañana, que tiene que ver con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Gonzalo, Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan en un debate por primera vez. Y ahí sí, las redes sociales del mundo van a estar pendientes y seguramente haciendo muchos comentarios de lo que se vea en los televisores del planeta. ¿A qué horas será el debate mañana? 8 de la noche hora de Colombia, 9 de la noche hora del este de los Estados Unidos. Recordemos que ahorita hay una diferencia horaria de 1 hora. Camila, ya las reglas están escritas. Ambos candidatos han aceptado debatir con las reglas que ha puesto ABC, que será el canal encargado de transmitir este debate. Van a Filadelfia, una ciudad que está muy golpeada por la llegada del fentanilo. Le empiezo a contar un poco cuáles van a ser las reglas del día de mañana. Número 1, el debate va a durar 90 minutos y al igual que pasó con CNN, este sería el segundo debate en toda la historia con pausas comerciales. Habrá 2 pausas comerciales el día de mañana, repito, en 90 minutos de debate. Lo siguiente. Los micrófonos van a estar apagados cuando los candidatos no tengan la oportunidad o no les corresponda hablar. Eso ya se firmó, eso ya está aprobado por ambas candidaturas. Hubo un lanzamiento de monedas, Camila, al viejo estilo de los partidos tradicionales de fútbol que uno hacía en el colegio, ¿no? ¿Quién saca primero? Lancemos una moneda. El pasado 3 de septiembre se lanzó una moneda entre los miembros del Partido Republicano y el Partido Demócrata que están en la campaña para determinar, 1, quiénes dan o quién da el cierre de la jornada. Usted sabe que hay declaraciones finales luego del debate. Y 2, la posición que tendrán en el escenario. Donald Trump ganó el sorteo y va a cerrar él la declaración final. O sea, primero, luego del debate, habla Kamala Harris y luego cerrará el señor Donald Trump. Y por otro lado, la señora Kamala Harris estará del lado derecho de la pantalla. El podio de Donald Trump estará del lado izquierdo. A ver, las declaraciones finales solo van a durar 2 minutos por candidato, no más. Tienen 2 minutos, 120 segundos para hacer ese resumen ejecutivo luego del debate. Los candidatos van a tener que permanecer siempre detrás del podio y no pueden tener ni notas prescritas, no pueden tener algún tipo de apoyo más que un bolígrafo y agua. Hay que decir, no se van a conocer, ni los candidatos saben cuáles van a ser las preguntas o los temas que van a tocar los 2 señores que van a dirigir el debate. ¿Y quiénes son? Le pongo al primero, David Moore. Él es tal vez una de las personas más importantes dentro de la televisión de los Estados Unidos. Camila es host del programa más visto en ABC, en el prime time. No sé si el equipo de producción tiene la foto de David Moore, que es este hombre que dirige, repito, el prime time de ABC. Eso por un lado.
Y por el otro lo acompaña otra periodista muy reconocida dentro del canal, que también forma parte del prime time, que se llama Lindsay Davis. Ahí se ven, todavía no tenemos la imagen de ambos presentadores. Pero ellos dos, Camila, son los que van a estar dirigiendo el debate del día de mañana. Es importante destacar otras reglas que han sido aprobadas por los candidatos. No se permite que los mismos tengan preguntas o se hagan preguntas entre sí. Directamente le van a responder a los moderadores. El personal de campaña, Camila, no puede acercarse al atril o al podio a hablar con los candidatos mientras estén en las pausas comerciales. Usted sabe que las pausas comerciales en los debates en América Latina... Permítame un momento, porque estamos teniendo como un desfase entre el video y el audio. Quien estamos viendo en estos momentos en pantalla es una de las periodistas que va a moderar el debate. Sí, señora. ¿Esta mujer es quién? Lindsay Davis. Lindsay Davis es una de las hosts más importantes de ABC. Ella va a ser la que va a acompañar a David Moir, que es el otro host importante de ABC. Serán los dos moderadores, ahí lo estamos viendo en pantalla, que estarán el día de mañana. Seguramente le parece churro al señor, ¿no? Guapo. No es mi estilo, pero sí guapo. No es su estilo, no es su estilo. Muy bien. Ellos dos, Camila, estarán el día de mañana entonces moderando este debate. Les sigo dando daticos para que mañana se acuerde de mí. Usted sabe que en las pausas comerciales de los debates en América Latina salen los asesores a decirle al candidato que lo está haciendo bien, no hable de esta forma, tome agua, tranquilo. En este caso, no. Kamala Harris y Donald Trump se quedarán parados solos en el atril o en el podio mientras se hagan esas dos pausas comerciales. Y lo último, no va a haber público en la sala. Va a ser de la misma forma como fue el debate de Trump con Biden en los estudios de CNN. En este caso, no habrá público que acompañe la locución que ambos tendrán mañana, repito, en la costa este de los Estados Unidos a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia. Pues mañana pendientes de ese debate, 8 de la noche, hora nuestra, hora colombiana, primer encuentro entre Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Muchos están expectantes de, bueno, qué va a pasar en ese debate en donde por primera vez se van a enfrentar en argumentos el uno con el otro. Tenemos las palomitas listas. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y Ana Cristina Restrepo se encontró allá en el Congreso de la República a la defensora del pueblo Iris Marín, que presentó los 4 puntos que van a ser fundamentales en su gestión. Ana Cristina. Sí, así es, Camila. Seguimos en el Salón de la Constitución y tenemos a nuestro lado precisamente a la defensora Iris Marín, porque ella hoy, precisamente en el Día de los Derechos Humanos, ella quiere mostrarle al país cuáles van a ser los énfasis en su gestión. Defensora Iris Marín, bienvenida a Mañanas Blue. Bueno, muchas gracias. Sí, fue una coincidencia, pero creo que fue una coincidencia muy afortunada y además nos une un evento que es muy simbólico, que es el de esta ley con el Fondo para Reparación en el caso de Ginette Bedoya, pero que no es solo el caso de Ginette Bedoya, sino de mujeres periodistas que han sufrido tanta violencia y persecución. Entonces creo que es una extraordinaria coincidencia. Defensora, entremos a conversar sobre esos puntos fundamentales que usted quiere presentar para su gestión y sobre todo estos que tienen que ver con derechos humanos de las mujeres. Sí, claro que sí. Bueno, son varios temas. Creo que mi principal prioridad es el tema de recuperar la confianza y la legitimidad integral en la Defensoría del Pueblo. No quiero con esto ser tajante. La Defensoría del Pueblo tiene una cantidad de funcionarios y funcionarias que llevan años en el territorio, los defensores y defensoras comunitarias, entre muchos otros que gozan de mucha legitimidad, pero ahorita se requiere un refuerzo y vamos a estar trabajando en eso, en el rostro de la Defensoría del Pueblo. Y también he querido decir, a mí me decían mucho en campaña que yo iba a ser la defensora del pueblo de La Paz, y yo por alguna razón me sentía incómoda y luego entendí por qué me sentía incómoda, porque hemos entendido que la paz es el fin de, digamos, la desmovilización, los desarmes, y yo quiero comprometerme con una paz más integral, que es la paz de los derechos humanos y el Estado Social de Derecho. Entonces, con base en eso he hecho mis prioridades. La primera, como tú mencionas, es el tema pues de derechos de las mujeres. Lo he dicho y lo repito, pues llego primero como la primera defensora del pueblo mujer. Eso me da una enorme responsabilidad para mandarle un mensaje claro al país. Pero segundo, pues una de las crisis de derechos humanos más graves que tiene el país y que tiene el mundo es la crisis de violencia y discriminación contra las mujeres. Y no es vista así.
no es visto como un tema de derechos humanos. Cuando uno le pregunta a la gente cuáles son los temas de derechos humanos, no hablan de la violencia y discriminación contra las mujeres. Sin embargo, cuesta vidas. Entre mayo del año pasado y mayo de este año se presentaron más de 640 feminicidios. Esto es, digamos, las cifras más altas de violencia que hay, inclusive más altas de otra crisis que es muy grave, que es la de líderes y lideresas sociales. Pero no es solo esto, es también múltiples formas de violencia contra la mujer. Ya dije lideresas sociales, el tema de violencia vicaria, violencia sexual y la violencia sexual que afecta especialmente a niñas, aunque también afecta a los hombres, y la idea no es trabajar solo por las mujeres, pero digamos aquí tenemos un tema muy serio, y mi idea es fortalecer, bueno, primero los programas de acompañamiento y formación a la institucionalidad. La Corte Constitucional ha hablado de un concepto que se llama la violencia institucional contra las mujeres. Sí, que además es de lo que estamos hablando hoy acá. O sea, aquí todo eso de no es hora de callar se trata de violencia institucional. Exactamente, es que creo que la mayoría de víctimas de violencia y las contra las mujeres y discriminación se han dado cuenta que uno de los temas más graves no es ni siquiera que el marido les pegue, que las acosen sexualmente en el trabajo, que lo más duro y lo más grave es cuando llegan a una comisaría de familia, a una fiscalía, llegan a una autoridad, a la policía, y les empiezan a preguntar, pero usted iba vestida así, pero qué fue lo que hizo, pero usted tiene pruebas, entonces el Estado se vuelve en un cómplice, se convierte en un cómplice y un revictimizador de las mujeres. Entonces allí es fundamental el trabajo en capacitación, formación, pedagogía, y también vamos a trabajar mucho en el tema de acompañar desde la Defensoría Pública a las mujeres víctimas de violencias de género y de discriminación que enfrentan como víctimas de procesos penales. Defensora Marín, hay un Defensora, asunto muy importante. Ana Cristina, permítame, yo le pregunto una cosa a la defensora Marín, precisamente sobre eso que ella está mencionando, de lo que va a hacer la Defensoría en la defensa, valga la redundancia, de los derechos de las mujeres. Su pronunciamiento frente al discurso del presidente Gustavo Petro, defensora Marín, cuando llamó a las mujeres periodistas muñecas de la mafia, fue contundente y muchas lo aplaudimos. Y eso me lleva a preguntarle, desde la Defensoría, ¿se va a hacer qué tipo de trabajo para defender a las mujeres de las agresiones de funcionarios públicos? Porque digamos que en este caso nos estábamos refiriendo al más alto nivel, que es el presidente de la República, pero agresiones de políticos de todos los tamaños, de todos los niveles, en todas las regiones, hay constantemente contra las mujeres. ¿Qué hará o cuál será el accionar de la Defensoría en esos casos, particularmente cuando se trata del poder atacando a las mujeres en Colombia? Sí, la estigmatización es muy fuerte en general contra la prensa y periodistas, pero especialmente contra las mujeres. Pues los periodistas y las periodistas y los medios de comunicación en general cumplen un rol fundamental, y yo que he trabajado en derechos humanos en toda la vida, durante toda mi vida me doy cuenta de las grandes crímenes, masacres, etcétera. Quienes primero lo denunciaron fueron los periodistas. Eso los pone en el centro de la discusión del poder, de la discusión de las armas, de la violencia, y por eso es tan grave y es tan importante la legitimidad y la no estigmatización. Pero cuando somos mujeres, o cuando son mujeres las periodistas, pues además la descalificación viene por el lado de la violencia de género, la estigmatización, la instrumentalización. Es algo que yo viví en la campaña en el Congreso, y es que todo el mundo me preguntaba quién está detrás de su campaña. Creo que todavía siguen buscando quién está detrás de mi campaña o estuvo detrás de mi campaña, y mi mensaje ha sido reconocer la autonomía de las mujeres. Es difícil a veces cuando una mujer es poderosa, cuando una mujer es fuerte, cuando una mujer tiene una voz clara, entonces dicen, no, se está actuando en nombre de alguien más. Entonces, digamos, yendo a tu pregunta, pues entiendo completamente la gravedad del problema. Creo que lo primero es estar claro en contra de la estigmatización. Creo que debates públicos puede haberlos todos, inclusive alrededor de lo que dicen los medios de comunicación, eso es natural. Y hay que dar los debates a partir de los argumentos, pero no caer en las estigmatizaciones. Entonces, lo primero es, yo soy muy clara siempre en mis pronunciamientos para no ser cómplice. Hablábamos de violencia institucional, pues la primera que no puede ser cómplice de ese tipo de pronunciamientos estigmatizantes es la defensora del pueblo, más si es mujer. Pero segundo, pues creo que la Defensoría del Pueblo tiene una función que es hermosa y que yo quiero recuperar mucho, que es la de promoción y divulgación. Yo creo que hay un tema de campaña muy importante al
alrededor de respaldar el trabajo del periodismo y de los medios de comunicación desde una perspectiva de independencia y de pluralismo. Y también pues acompañar a las mujeres que de alguna manera son víctimas, pero también periodistas en general de acoso judicial en todos sus temas, porque muchas veces esto se convierte en acoso judicial, los jueces decidiendo estos temas, y hay que ser como muy claro. Esos serían como dos de las herramientas, pero en general estaré muy dispuesta a trabajar con los medios de comunicación y con la prensa para todos estos temas de la agenda de derechos humanos. Y defensora, me gustaría hacer hincapié, estamos haciéndolo en las mujeres, pero me gustaría hacer hincapié en los territorios, porque lo mencionábamos al inicio de este programa, de una u otra forma en las zonas urbanas uno tiene más acceso a derechos, a instituciones y a herramientas, pero en los territorios las mujeres periodistas sí que tienen que sacar todo tipo de armas para poder hacer su trabajo y que no se le vulneren sus derechos, porque hay que decirlo, defensora, solamente el hecho de ser mujer lo pone a uno en un riesgo extra, por ejemplo, cuando va a hacer una entrevista en una cárcel. ¿Cómo piensa usted desde la Defensoría apoyar a estas mujeres periodistas en los territorios y en las zonas más apartadas del país? Bueno, Jennifer, pues muchas gracias. Esta es una agenda que estamos empezando a construir y que yo creo que tenemos que construir de la mano de ustedes y con las organizaciones como la FLIP o como las diferentes agremiaciones de medios. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar eso. Y sí, coincido en que lo central son en general las comunidades, los territorios y las periodistas que están en los territorios, porque allí es mucho más duro. Yo decía esta mañana en la rueda de prensa, yo les decía, miren, el día que yo llegué a la posesión en Nuquí, casi se cancela porque había habido un paro los días anteriores en el aeropuerto, una protesta, habían cerrado el aeropuerto, era una comunidad que es la comunidad de Termales, que sufrió ya la pérdida de 15 de sus 94 casas por altas en la marea, por desviación de ríos, etcétera. Yo me reuní con ellas, hablé con la gobernadora, con el alcalde de todo lo que había que hacer, y eso desafortunadamente no tuvo cubrimiento. Y no, digamos, yo les quiero invitar muy cariñosamente, que muchas veces se nos olvida la gente de Termales, pero como mucha gente o las periodistas mujeres de los territorios no tienen voz, a veces la voz que nosotros tenemos desde estos medios nacionales o desde este lugar como el que ocupo yo como defensora del pueblo, y nuestra principal trabajo es, digamos, escuchar y darles voz en estos espacios nacionales, porque nosotros sí tenemos la visibilidad. Entonces, pues la idea mía es trabajar muy desde el territorio. Ahorita todavía no he salido tanto porque estoy organizando mi equipo y recibiendo la institución, pero ya por ejemplo la próxima semana voy a estar en el Cauca y voy a empezar a salir a territorio, y mi idea es siempre reunirme con las comunidades y especialmente con grupos de mujeres y por supuesto con mujeres periodistas, porque es ahí que voy a ir definiendo mi agenda, escuchando a la gente en los territorios. Hay algo que siempre se ha dicho, y esta es una última pregunta para usted, defensora Marín, y es las alertas tempranas, porque siempre decimos, es tan normal dar noticias de cosas malas que pasan, de tomas guerrilleras, de distintas cosas, que había alertas tempranas, 1, 2, 3 alertas tempranas. ¿Qué se va a hacer en su gestión para que estas alertas tempranas tengan, no sé, una mejor atención, haya como una interinstitucionalidad que funcione para que sean atendidas a tiempo? Sí, las alertas tempranas yo creo que son uno de los patrimonios más grandes que tiene la Defensoría del Pueblo. La información que hay ahí es de las mejores que tiene el país, entonces digamos eso ya es bueno y tenemos algo muy bueno ahí. ¿Qué está pasando? Porque digamos no tienen impacto, no tienen el efecto que quisiéramos. Yo creo que varias cosas. La primera, estuvimos revisando y las alertas tienen recomendaciones, hay más de 5.000 recomendaciones, y hay 5.000 recomendaciones, digamos, da lo mismo pues 5.000 que 10.000, tenemos que priorizar y ser muy estratégicos y estratégicas en cuáles son las acciones fundamentales del Estado. Creo que ese es un primer punto. Un segundo punto, las alertas tempranas se han usado para denunciar, está muy bien. Pero yo creo que más que denunciar, salir yo todos los días aquí en los medios de comunicación diciendo que está pasando lo que sea, yo creo que es un momento de remangarnos y sentarnos a trabajar con alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, con el gobierno, con el Ministerio del Interior, en la implementación de medidas. No basta con que vaya ahí un comité que se llama la CIPRAT, que es el comité que debe responder a las alertas, pero se ha vuelto un poco un formalismo. La idea es realmente trabajar, más que yo salir a denunciar, trabajar con las autoridades. Y lo tercero es lo que le he pedido al gobierno nacional. A mí me gustaría que
la Defensoría del Pueblo pudiera participar en las mesas distintas de negociación, conversaciones, acercamientos, sometimientos sociojurídicas, todas las modalidades que hay, no como parte dentro de las mesas, sino como un agente humanitario con nuestro chalequito de bajo perfil, llevar la información de las alertas tempranas y poder contribuir a que ojalá los grupos puedan comprometerse con acciones humanitarias, acuerdos especiales, diferentes modalidades para que alivien el sufrimiento de la población que realmente está muy grave en varios territorios del país. Es la defensora del pueblo, Iris Marín. Defensora, qué placer haberla podido tener este ratico aquí con nosotros en los micrófonos de Blue Radio, encontrándonos en este evento tan importante para las mujeres, en donde pues se sanciona la ley 2358 del 7 de junio del 2024 del Fondo No es Hora de Callar. Gracias por atendernos el día de hoy, un saludo especial y feliz día. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, además todas mujeres, Ana Cristina, Camila, Jennifer, muchas gracias, mujeres periodistas maravillosas, y bueno, espero que sigamos hablando y nos ayuden. Hoy hice una invitación a los medios de comunicación, que yo sé que ustedes están en eso, pero les invito a redoblar esfuerzos, y es que la agenda de derechos humanos y la cultura de derechos humanos pasa por los medios de comunicación, entonces les invito a que trabajemos juntas y juntos para podernos unir en torno a la agenda de derechos humanos del país. Claro que sí, defensora.